mucho ver tu película y afortunadamente la volví a ver casi, pues me salí al baño un segundo y me perdí 2 escenas, pero es increíble una película tan compleja y tan inspirada y al mismo tiempo mezclando realidades a nivel del guión tan difíciles, con unos actores tan auténticos y tan bien manejados, mezclando esos niños con al mismo tiempo pues con toda la guerra, ¿cierto? Sin sacarle el cuerpo a la guerra. Yo creo que pues queríamos preguntarte de dónde sale todo eso, ¿cierto? ¿Cuál fue el proceso para llegar a esta película? ¿Cuál fue, digámoslo, Juan Carlos Melo, cómo llegó a esta película? Porque es tu primer largo y no habías hecho, ¿qué habías hecho antes de esto? Pues solamente algún corto así experimental, cosas como ejercicios, pero no nada así como en serio, ¿no? Eran cosas pequeñas. La idea de la película fue pues tratar de hacer algo en la región. Hoy hablábamos con Víctor, yo tenía otra película en mente, que es la que pues, voy a intentar realizar ahora. O sea, la primera película es la segunda, eso hablábamos ahora, que es como algo raro, pero esta película la miraba más asequible porque tenía los medios, la historia, como les dije, pues era una historia sencilla y queríamos contar una historia que llegara a la mayoría de gente, que no fuera pues nada complejo y que se entendiera lo que afecta la violencia, que es a los niños, que es la imagen más transparente que tenemos. Entonces, era como nos pusimos en la tarea de investigar, o también a veces personas, familiares cercanos que habían vivido el conflicto armado en carne propia, y se empezó a armar la película para contar esta historia, y pues tratando de hacerla, como les decía al principio, pues con lo que se tiene a la mano, ¿no? Y que es lo más importante. Por ejemplo, los paisajes que tiene el departamento son muy bonitos y poco conocidos en el interior del país. Entonces aprovechamos mucho esa coyuntura y pues así se fue armando la película. Pero Juan Carlos, ¿cómo llegas tú a esta película? ¿Quién eres tú? Digámoslo, ¿dónde estudiaste cine? Me decía Juan Carlos hoy conversando con él, y me lo había contado antes, él solamente estudió hasta segundo de bachillerato. Parece que en segundo de bachillerato ya no le aguantó más la cuerda. Estudiar, no se aguantaba pues el tiempo del colegio y no sé qué pasó ahí. Y bueno, no paraste ahí en el segundo bachillerato. Sí, o sea, sí, lo que hablábamos ahora era de que a veces el colegio es un poco, o el sistema educativo creo que falla en muchas cosas. O sea, alguien que no es bueno en matemáticas, pues ya no sirve pues casi para nada, viéndolo así, ¿no? Y me pasó la anécdota con el niño. O sea, con el niño que sale en la película, fuimos a hacer un casting a diferentes colegios. Todos los días íbamos a un curso y le decíamos a la gente, mire, a los niños les decíamos, ¿quieren participar en una película? Los que quieran hacer el casting salgan de clase y vamos a otro salón. Entonces salían los niños y hacíamos la prueba en otro salón, y así todos los días. Y hasta que escogimos al niño. Una vez, mientras estábamos ya rodando la película, el niño se acerca y me dice, ¿sabe por qué yo fui al casting? Le digo, ¿por qué? Porque me quería volar de una clase. O sea, el niño no le interesaba la actuación, nada, y la descubrió así. Y era un niño desinteresado, le iba mal en el colegio, y si no hubiese sido por la película, pues jamás hubiéramos conocido el potencial que tiene este niño. Y entonces yo me sentía un poco reflejado en eso, porque también no me iba muy bien en el colegio, pero una vez me sacaron de un colegio privado, me regañaron en la casa, me dijeron que me iban a mandar a un colegio, a una escuela pública,
Y me enviaron allá y ahí me encontré un profesor muy bueno y me hizo hacer un cuento. Y lo hice, yo que nunca hacía nada, con ese cuento lo hice en todo un domingo. Y cuando recuerdo que se lo entregué y un día estaba en el pupitre y me lo tira en el pupitre y me dice, léalo. Cuando miro tenía la nota 5, que era la nota más alta en ese tiempo. Yo jamás había sacado un 5 en mi vida. Y pues después de eso ya nunca más hubo un ejercicio de ese tipo, ¿no? O sea, eran matemáticas y pues las otras materias, pero nunca vemos una forma en que se pueda identificar los verdaderos talentos que tiene cada uno. Entonces yo le decía a Víctor que muchas personas de mi generación se pudieron haber desperdiciado por esta razón. Pero ¿de dónde sale, por eso, si solamente narraste ahí con tu profe en esa escuela, de dónde nace un guión tan bien escrito? ¿Sí me entiendes? Tan feliz en todas sus resoluciones y mezclando una historia de niños con una historia de violencia, ¿cierto? Social, al mismo tiempo el dolor del desplazamiento, con esos finales todos tan amarrados unos a otros. Es increíble cómo la historia del perrito al final, pues tiene que ver con el desenlace, ¿cierto? De ese laboratorio. Pues es increíble y el ritmo, y al final toda esa metáfora ese final de esa laguna, ¿cierto? Pues no sé, muchachos, ¿cómo les parece a ustedes esta mezcla de cosas? Y en la mitad, digámoslo, incluso en la mitad donde uno ya está asustado, digámoslo, con lo que ya se viene y demás, y de pronto aparece esos gags del Rufino, del viejo Rufino que los lleva en el carro a perseguir el camión donde se ha ido el perrito, todos esos gags en mitad de una película donde ya se presiente la desgracia. Sí, es increíble la mezcla casi de géneros, o sea, y no sé si ustedes que vieron la puesta en escena tan perfecta, los planos, solucionando, digámoslo, las secuencias. Es increíble, hermano, el ritmo. La veo yo muy inspirada en todo. Yo no sé, me pareció muy hermoso que estuviéramos dando esta película acá. Entonces yo les doy la palabra para que pregunten de dónde viene esta sapiencia del relato, de dónde viene esta película de allá del sur, resumiendo la guerra de este país que parece que ya hemos pasado ahora a otro lugar, ¿cierto? Y ya vemos esto. Cuando vimos la película en el 2013, tal vez la vimos aquí en Medellín. Sí. La película estábamos en plena guerra todavía, ¿cierto? O sea, no se ve lo mismo cuando… Y cuando pues, se creó el proyecto en el 2005, que empezamos como Sí. 2004, la guerra estaba en pleno auge, había grupos, la ciudad ya estaba ingresando grupos paramilitares. A muchos amigos de mi generación pues terminaron siendo paramilitares. Y la guerrilla era un problema, era más grave. Ahora yo la veo un poco diferente porque la coyuntura, a pesar de que el país todavía sigue siendo violento, ya la veo con distancia, ¿no? Porque las cosas… Ahora se ve muy distinto todo, pues se ve muy distinta la película, pero el sentido de la película antes es más contundente en la narración de lo que vivió todo el mundo. Pero yo quiero contarles dos cosas para que ustedes vean lo que hay detrás de esta película. Esa primera secuencia que ustedes vieron allí, esa casa ese primer plano donde están los créditos y ese humo que de pronto pasa y deja ver una casa de madera, ¿cierto? En un paisaje, en un plano general. Esa casa es una maqueta pequeñita de madera. Esa es una casa pequeñita. ¿Sí me entiende? Qué cosa tan impresionante el manejo de este muchacho que hace su primera película como haciendo efectos especiales. Ese cultivo de la amapola, esa cosa tan hermosa, ese jardín de amapolas que te impacta por la belleza. Obviamente Juan Carlos no podía filmarlo en unos sembrados de amapola de verdad, aunque se lo ofrecieron porque
donde después de que termine una película haya una, ¿qué me dijiste tú? Pues que vaya. Ah, sí, sí, teníamos la oportunidad de sembrar en un cultivo real, pero pues nos daba temor de que acabáramos. ¿Por qué no le cuentas a la gente ese cultivo? Ese cultivo lo... O sea, él alquiló un terreno y lo sembró, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, en principio teníamos la oportunidad de trabajar en un cultivo verdadero, pero pues nos daba miedo que terminamos de filmar la película y erradiquen el cultivo, entonces nos podían culpar a nosotros que avisamos o algo. Entonces dejamos la idea por aparte y buscamos una persona que sabe de eso y nos entregó unas semillas, pues las consiguió y nos enseñó cómo se tenían que sembrar. Es un proceso. Aprendimos cómo se hace, o sea, tienen que la tierra se la tiene que arar como se ara para sembrar papa. Teníamos que echarle abono orgánico nada más, tocaba matar malezas, deshiervar, y se demora 4 meses en estar grande. Y en flor, así bonita como sale en la película, solo duró 1 semana o 2, después se le cae la hoja, o sea que teníamos que grabar. Y la primera vez que sembramos no alcanzamos a filmar, entonces nos tocó sembrar otra vez, pero como ya sabíamos, sacamos la semilla de la misma flor y la pudimos pues ya volver a sembrar. Ya éramos expertos, pero ya podíamos haber financiado la película desde ahí, pero era un pedacito pequeño, no es tan grande, lo demás lo hicimos en computador. Cuando se ve extenso, es hecho en computador. Pues hay una anécdota simpática, es que yo fui a antinarcóticos, porque allá hay una oficina de antinarcóticos en la policía, y le pedí permiso pues, para sembrar en la finca. Le dije, entonces me dijo, no hermano, ¿cómo le voy a dar permiso si eso es ilegal? Es como si usted me pidiera permiso para robar. Entonces sí, le dije, pues mire, es cultural, es una película, que ni sé qué. Permiso para sembrar, pediste permiso para claro, sembrar. porque el dueño de la finca pues tenía miedo, porque le pueden quitar la finca. Era complejo. Entonces él entendió, él me dijo, bueno, yo no, como que no veo nada, dijo yo, y nos colaboró, incluso nos explicaba, y unos aparatos que salen en la película nos los prestó él para prensar. Entonces fue una ayuda, y pusimos un letrero y un teléfono al lado del cultivo para que nos llamen pues, por si llegaba alguien. Pero también llegó un señor que nos ofreció, que nos pagaba si se la dejábamos rayar, si se la dejábamos cosechar. Pues obviamente le dijimos que no, y pues después ya murieron las flores pues, y se nota que no están rayadas porque queda la señal. Y ese fue el tema con las flores. Hay 2 tipos de amapolas. Hay una amapola que es roja y ahí está de colores. La de colores creo que se demora más tiempo, ya no recuerdo, pero es más resistente a las plagas. Y la roja se demora 3 meses, pero es más vulnerable a las... Y el antinarcóticos me decía que una vez encontraron una roja con el centro de colores. Entonces pensaban que habían hecho una mezcla de las 2, como pasó con la coca, que mezclaron una boliviana con la colombiana y sacaron lo mejor de ambas. Pero estaba asustado, dice que la había mandado a Bogotá a examinar, pues, pero creo que no fue. Si alguien quiere preguntar, entonces... Muchos logros tiene esta película, desde las escenas iniciales que muestran esta atmósfera de bruma y de invierno de los lugares altos como en Ipiales, como ya haciéndonos presentir esa especie de melancolía de un país atado a una violencia que parece no tener fin ni principio. Y la película, me parece a mí, pone de manifiesto algo bien importante, y es que, a pesar de las apariencias, la confrontación entre guerrilla y paramilitares o guerrilla y ejército, en realidad no era ese el eje, o no ha sido, no fue nunca, propiamente el eje del conflicto, porque como en esta película se pone de presente, los que ponen los muertos siempre son
población civil. Es decir, los informes de memoria histórica 1958-2010 muestran que la mayoría de los caídos en el conflicto fueron civiles inermes. Entonces, esta es una extraña guerra. En La Habana, ambos bandos, ambas partes, ¿no? El gobierno y la guerrilla, estaban sorprendidos de la cantidad de víctimas civiles inermes que llegaron a preguntar qué pasó, por qué nosotros, ¿cierto? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Empezando por las madres de los falsos positivos. De manera que uno se pregunta, ¿quiénes estaban sentados ahí en La Habana? ¿Eran realmente los contendientes? No, lo que uno ya descubre es que todas las fuerzas armadas, legales o ilegales, tenían como blancos ciertos sectores de la población civil inerme. Es decir, es una guerra, es como el diablo o el genio sacado de la botella, porque lo que nos muestran eso es algo muy distinto, porque todas las organizaciones armadas dicen defender a la población civil de los ataques de los otros. En realidad, ellos están tratando de defender o de proteger a una población civil del terror que ellas mismas suscitan y despiertan en esas poblaciones. De manera que estamos muy engañados, yo creo. Es decir, era el chino Sun Tzu que decía que la guerra es un asunto de percepción, que se desrealiza para engañar. Y entonces estamos montados en una idea incluso más antigua. En el siglo XIX, hasta 1957, se suponía que la guerra era entre liberales y conservadores, entre ambos partidos. Pues no, ocurre lo mismo. No era ahí el eje del conflicto entre liberales y conservadores, porque ambos líderes se pasaban de uno a otro partido tranquilamente. Entonces, ¿por dónde pasaba el eje del conflicto? Pues los de arriba y los de abajo, que servían como carne de cañón, ¿cierto? Cautivos, reclutados a la fuerza, ¿no? Ligados a los patrones, a los gamonales, a los líderes cívicos. Pues esta película a mí me parece sorprendente que desde el 2005, que empezó, me parece, a hacerse la película, pone de manifiesto esta verdad inexpugnable, es decir, somos víctimas de una ilusión. Y en este caso, la película, pues al temperar, digamos, el clima de la violencia con la historia de amor de los niños, pues logra realmente un equilibrio que termina siendo muy bello. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora hablábamos con Víctor sobre lo que es, ¿no? el conflicto y es la violencia. Recordaba un pensador, un coreano del sur, decía que, no recuerdo el nombre, es Han, no recuerdo el apellido, decía que la violencia comunica y que cuando la violencia deja de comunicar se vuelve violencia pura. La violencia pura es cuando se mata con la única intención de acabar con el otro, de acabar la alteridad, que no haya otro y eliminarlo. Cuando se masacra a alguien sin ninguna intención comunicativa, es violencia pura. Entonces, pero en las masacres que pasaban acá en Colombia no había violencia pura, había comunicación. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo casting para el papel del paramilitar, llegó un ex paramilitar de verdad. Entonces, pues obviamente lo pusimos a hacer el papel de paramilitar y a ensayar esa escena. Entonces los actores estaban en una fila, como sale en la película, y el paramilitar empezó a improvisar. Yo no había escrito las líneas que él decía, en el guión decía el paramilitar amenaza, pensé escribirlas después. Y él empezó a improvisar y empezó a hablar con hartísima propiedad. Y un amigo me dice, mi asistente me dice, ¿tú le escribiste esas líneas? Le digo, no, se está inventando. Y hablaba, o sea, con una propiedad, pero exageraba con las personas. O sea, a cada uno le decía por qué iba a morir. Entonces miraba a una niña que estaba ahí y decía, ah, usted está saliendo con un guerrillero, que ni sé qué, a una señora, usted le está cosiendo la ropa. Entonces a todos yo le decía, no, hable más general porque es solo dos actores protagónicos, los demás no. No, me decía, no, es que las cosas no son así. La gente tiene que saber por qué se la va a matar, decía. Porque
nosotros tenemos 10 puntos, decía. Yo ya no recuerdo, pero me los numeró. Y entonces decía, primero, que el pueblo sepa que ellos son la autoridad, que no hay nada. Entonces los empezó a numerar. Entonces lo que pensaba es que la violencia siempre ha estado comunicando y ha sido un medio pues, que el poder ha utilizado. Y como decía el señor, al final pues las víctimas pues, llegamos a ser casi todos. Esas secuencias tan virtuosas, tan hermosas que veía yo que pues me quedan a mí en el recuerdo como de lo más hermoso del cine colombiano, que es cuando la niña el papá la esconde en ese, ¿cómo es? En ese armario, eso. Y con esa luz así de media luna y el contraplano de la endija, y pasan y se oye lo que están diciendo, y esa luz también se oscurece pues con el paso de la gente, todo ese suspenso tan impresionante, y que solamente ella como que el nerviosismo la hace de pronto empujar la puerta y ahí se ve el tipo, y ya uno sabe que, o sea, esas elipsis tan perfectas que tiene, tan pensadas, ¿no? Hay mucha conciencia. De pronto cuando al comienzo están hablando los dos, pues mucha conciencia de la puesta en escena, con una precisión de alguien que ha visto mucho cine o que lo ha visto muy bien o que ha entendido realmente el lenguaje cinematográfico totalmente. ¿Cierto? No sé, hermano, es increíble. Es increíble todo eso. Por ejemplo, la secuencia, el plano secuencia, cuando llegan llegan por segunda vez a la cocina, en donde creo que se conocen con el patrón, y cuando aparece el ladrón allá, todo es un plano secuencia. Están ellos ahí, cuando de pronto están hablando, cuando de ¡pum! Aparece de que un ladrón y tal cosa, y él va al fondo y lo mata. Todo eso en un plano secuencia, que me dijiste que tenían 6 balas de salva y que tenían que hacer. ¿Cuántas veces hicieron ese plano? Sí, o sea, teníamos 6, pero recuerdo que una la dispararon para probar. Eran 5 entonces. Y una se dañó y claro, porque cuando disparó mal. O sea, no disparó bien. Ajá, no salió bien. Y sí era muy complejo porque es un plano secuencia. Es un dolly, ¿cierto? Sí, ajá, y cuando ellos están hablando, en cierta parte otra persona ya tenía que hacer la señal para que salga corriendo el mono, el que llega a avisarle que hay un ladrón. Cuando él iba corriendo a cierta distancia, ya teníamos que tener la otra señal para que saquen al ladrón. El ladrón iba a caer ya en un punto y después los dos se regresaban, la cámara quedaba quieta. Y le disparaba. Yo no hice que le disparara a la cabeza, le decía que disparara a un lado, pero igual no se notaba porque me daba temor que se quema, la salva quema al actor, lo quema. Sí, y uno ha escuchado cosas que claro, pasan. no, tremendo. Sí, entonces le disparaba a un lado, pero en la que nos salió bien el tiro no funcionó, después o salió mal, y esa fue la última, y la última salió pues bien, pero siempre nos poníamos, nos daba nervios. Había muchos planos de ese tipo, pero los tuve que editar. Por ejemplo, cuando hicimos el plano de cuando él dispara el niño y quiebra la botella, el plano real es la cámara está de lado y no teníamos monitor en ese entonces. O sea, el monitor nos llegó después, que fue un televisor digital que nos prestaron, de esos de pantalla plana que eran costosos, y teníamos el monitorcito de la cámara, entonces no se miraba bien, y el plano estaba la camioneta aquí, el niño estaba disparando, entonces como no podía disparar, la cámara se iba con ellos miraban que no llegue el camión, sonaba el tiro y se regresaban y la cámara nunca cortaba. Pero en el reflejo del camión se miraba la cámara y no nos dimos cuenta. Nos mirábamos, la cámara se miraba en el reflejo del carro.
porque no teníamos monitor. Entonces tocó editar, pero también todo era un solo plano y se coreografió. Y la otra toma pues la hicimos de apoyo. Entonces se cortó. También la primera escena, cuando ellos hablan, también era más larga. Y también la cortamos porque pues, dijeron que ya estaba muy larga. Entonces, y lo del inicio también queríamos que siempre, o sea, yo quería que siempre hubiera como neblina al inicio de la película. Entonces, las tomas que salen caminando es un volcán. Y en el volcán pues siempre hay neblina, es muy raro que no pase. Entonces fue fácil. Cuando el niño y el papá van en el camión, esa escena la repetimos un año después, porque la filmamos a mediodía y estaba sol y a mí me parecía que se iban es como de paseo, o sea, no me gustaba. Entonces madrugamos a las 5 de la mañana y había neblina y la cogimos. El problema era la casa, que decía Víctor, porque intentamos con una casa de verdad y pues como no había neblina le echamos humo con una cámara de humo y eso en vez de neblina parecía que se estaba incendiando la casa. Entonces no sabíamos cómo hacer y al final pues, me ocurrió una maqueta y la pusimos la maqueta y con el paisaje que queríamos. Entonces la llevamos a un lugar que es clima caliente. No es frío donde está esa escena, es un lugar, incluso hay piscinas y todo. Y él siempre está despejado. O sea, yo cuando salía a Cali siempre pasaba por ese y miraba que las nubes siempre están despejadas y están quietas, pero es caliente. Entonces llevamos la casa allá, pusimos la cámara de humo y le pusimos cámara lenta. Entonces por eso sale despacio y parece, pero pues era solamente humo y logramos pues que quedara toda la secuencia así como con esa neblina. El origen del guión. Hay varias historias, o sea, hay una historia, hay historias personales de familiares cercanos que fueron desplazados, que pasaron como 20 años y de un día a otro les dijeron que se tenían que ir. Cuando explota la estación de policía, pues me basé en una historia que le pasó a mi hermano cuando él estaba en una cafetería y estaban jugando parqués, pero era de noche y la guerrilla hizo un atentado, entonces hizo explotar unos petardos porque habían 2 policías en ese lugar y mi sobrino estaba jugando, o sea, el hijo de mi hermano, que en ese entonces era muy pequeñito, y allá no jugaban a los policías y ladrones, sino a los soldados y los guerrilleros. Estaba tan metido el conflicto que jugaban así. Entonces, comandante, decían, y disparaban. Y preciso estaban jugando a eso y suena el petardo y se va la luz. Entonces mi hermano decía que no lo encontraba al niño y que miraba los tiros, porque de noche dice que se mira como la candelita que pasa y un señor que estaba repartiendo gaseosa estaba herido, tirado en el piso y mi hermano solo buscaba al hijo. Después, ya cuando pasó todo, una vecina los había cargado y los había escondido en su casa. Entonces, esas escenas a veces son sacadas de esas vivencias. Otras vivencias son como más de lo que he vivido. Por ejemplo, cuando el perro se va en el camión, nos pasó una historia parecida cuando era muy pequeño. Sí, como nosotros vivimos en Ipiales y en Ecuador las cosas son más baratas y todo vamos a comprar allá y es muy cerca, o sea, en carro son unos 15 minutos. Entonces, pero nosotros nos íbamos echando dedo y nos fuimos a Aventón y al regreso nadie nos quería llevar tampoco y éramos 3 amigos. Entonces pasó un camión y nos subimos, él nos dijo que no nos llevaba el del camión y nosotros nos subimos sin que se diera cuenta. Dijimos allá en el puente, como paran para que lo revisen en la frontera, ahí nos bajábamos. Entonces nos subimos, cuando íbamos en el camión íbamos jugando porque pues, era encarpado dentro del camión. Cuando yo sentí que el camión se hizo para un lado y cogió un desvío que se va para Quito. Entonces les digo, no, este camión se va para otro lado, bajémonos. Entonces mientras estaba despacio yo me alcancé a bajar, pero el camión empezó a andar rápido y mi otro amigo se bajó, pero quedó rodando porque ya el camión cogió velocidad porque estaba vacío. Y mi último amigo no se alcanzó a bajar.
Entonces, y nos hacía así, ayúdeme, y él hablaba como francés porque tenía un problema en la voz, y le decíamos Guiejijei, porque en vez de decir 16 decía Guiejijei. Entonces, el Guiejijei, decíamos, se queda. El camión se va y no se pudo bajar. Entonces, ayúdeme, decía, ayúdeme. No era un perro, sino era un amigo el que se fue. Y mucho más allá se había tirado, pues encontramos por allá. Entonces, en base a eso, o sea, esas anécdotas que uno las tiene como inconscientes, o sea, y salen en algún momento en la escritura. Lo que hablábamos también de la influencia, que uno debe estar influenciado de muchas cosas y uno no se da cuenta, literatura, películas, cine y hasta telenovelas, todo lo que está alrededor de alguna manera nos toca y se dan, ¿no? Salen ahí en la escritura. Ah, no, lastimosamente llegué un poquito tarde, pero mi pregunta era como en la parte actoral, que me pareció muy bonita la parte de la ejecución. Entonces, si las prepararon para llorar y todo, cómo fue, como si eran naturales, si habían tenido víctimas, hijos. Eso es todo y felicitaciones, me siento orgullosa de estar aquí viendo esa gran película. Bueno, muchas gracias. Lo de la escena de la masacre, pues, sí fue bien complicada también porque en el pueblo donde la estábamos haciendo, la iglesia o sea, la película tiene una paleta de colores como grises, ¿no? Porque todas las casas las pintábamos, las que eran rojas las pintábamos y le decíamos al señor o al dueño de la casa que después se la volvíamos a pintar del color que era antes, entonces pues nos daban permiso. Y la iglesia era como curuba, parecía un pastel, era muy alegre. Entonces le digo al director de arte, le digo, esa iglesia tenemos que pintarla. Entonces nos tocó ir a pedir permiso al padre, el padre hizo una reunión con la comunidad y pagar un pintor de iglesias, porque eso no la pinta cualquiera. Y logramos cambiar el color a la iglesia. Y cuando estaban todos los paramilitares, pues los actores, llegó el ejército y un grupo armado del ejército, porque le habían informado que hay hombres armados y nos rodearon. Entonces, ellos soltaron las armas de plástico, estaban asustados, pues entonces ya la productora habló y todo, y pues ella había informado, pero ellos no sabían, y ya pasamos ese susto. Y con los actores les hicimos casting a todos los que tenían que llorar, y era un trabajo muy dispendioso, porque era un actor que iba a salir solo un momento, pero si lo hacía mal, pues se tiraba la película. Entonces los buscamos, llegaba alguien actor a hacer casting, llore. Entonces llore, les ponía, y había gente que lloraba muy mal. Entonces sí, es muy difícil. Entonces los fuimos viendo. La señora que llora al final, que es la que me parece que es más real, a ella la vi en un cortometraje que hizo un amigo, y la señora era una doliente porque estaban en un entierro y la protagonista lloraba, y la protagonista lloraba muy mal, parecía así como cuando llora la chilindrina, una cosa así. Pero la señora que estaba al lado la consolaba y transmitía una realidad, y le digo, no, busquemos a esa señora. Y nunca, me dijeron que vendía papa en el mercado, la fuimos a buscar y nunca la encontramos, y un día llegó solita ahí me decía, yo soy poeta, y nos mostró los poemas y todo, y la señora actuaba muy bien. Entonces sí se hizo como una búsqueda. También cuando rodábamos era raro, cuando decíamos acción y todos los estaban llorando, uno se sentía una energía pesada. Pues ya cuando acabamos la gente se reía, hacía bromas, pero mientras se decía acción y todo estaba en silencio, sí era pesado la escena. El papá él de profesión es albañil, trabaja en construcción, pero le gusta mucho la actuación y es una persona muy inteligente y muy capaz tiene muchos talentos, actúa en teatro, hace muchas cosas allá, y él se llama Carlos Gualpa. Y pues sí, desde un principio me empezó a ayudar. Él era muy importante porque además de actor ayudaba en el arte, ayudaba a pintar, ayudaba a muchas cosas. Inclusive una vez ya entra a actuar y dicen, corte, le decimos, ¿qué pasó? Tiene las manos de pintura. Es que estaba pintando. Se va y se bañaba y volvía a actuar. Nos ayudó muchísimo.
pero en general todo el equipo era una gente que estaba como muy comprometida con el proyecto, les gustaba y había mucha ayuda entre todos. Buenas tardes. A mí me pareció una película muy perfecta. Esa es la magia como del cine. No sé, Víctor, qué pensará, pero cada escena tenía una particularidad mágica, ¿cierto? Y a mí me gustó mucho porque es contar y es narrar esa guerra que vive Colombia en estos espacios tan vulnerables que son los municipios, que es el campo, que son los campesinos. Y de pronto estaba en una escena donde había guerra, donde había tensión, y llegaba otra escena como la del señor que le preguntaron varias veces el nombre de alguien y no sabía. o del señor que se llamaba como el perrito. Entonces hubo una gran obra, esto es una gran obra, donde se habla de dolor, donde se habla de guerra, pero también hay risa. Entonces yo quería felicitarlo porque esto es arte, el cine es arte y trasciende muchas cosas. Narrar a Colombia ha sido muy difícil porque Colombia ha tenido muchas violencias disminuidas y clasificadas, y contar la historia de Colombia es complejo, y eso es un ejemplo de esa violencia que cruza Colombia y lleva a Colombia en algunos años, y es complejo mostrarla. Entonces quería felicitarlo, es muy bacana, y quería también preguntar ¿cómo fue, qué pensaste tú cuando escribiste todo esto? Pues sí, la idea era como la premisa de la película era como mostrar que puede ser el conflicto, o sea, yo sí tenía presente eso y me interesó desarrollar al niño y al papá y a la niña porque son como las víctimas, o sea, y generalmente la televisión, sobre todo, que no está mal, ¿no? Es otra forma de contar, lo pone de protagonista siempre al victimario. Entonces, o se desarrolla mucho la historia del victimario. Acá quería hacer otra cosa, o sea, uno en el arte puede hacer lo que quiera, o sea, eso no hay una regla, pues por eso es arte, pero en mi caso particular quería desarrollar la premisa del campesino que es obligado, ponerlo en un contexto, desarticularlo y ponerlo en un contexto histórico, político y social, ¿no? Y hasta económico se podría decir, para identificarnos con eso. Yo creo que esa era la intención y funcionó porque con la ACNUR, con la Agencia de las Naciones Unidas para los Desplazados, hicimos una proyección en Ecuador y después los ecuatorianos se acercaban y nos decían, no queremos hacer otras proyecciones, nosotros miramos ya diferente a los desplazados colombianos que eran refugiados, ¿no? Cuando un desplazado ya pasa de país se llama refugiado, y Ecuador recibió como a 60.000 y los recibía relativamente bien. Había muchos que no eran y se hacían pasar por refugiados para obtener los privilegios, pero también había muchos que sí eran refugiados y no podían comprobar eso. Entonces se los recibió bien, pero de pronto había brotes de xenofobia y la película de pronto hacía comprender que ser refugiado es una cosa que es como darle gripe, le puede pasar a cualquiera, es una cosa así. Entonces, creo que en ese aspecto, o sea, una película no tiene que tocar cosas, o sea, como artista uno puede hacer muchas cosas, pero pues yo creo que tenía como un deber de hacerlo más como ciudadano. Como les decía en otra ocasión, a veces uno con solo el hecho de votar pues, informadamente es el acto, o sea, es un acto heroico, salir a votar de una manera desinteresada e informado. Entonces, que puede hacer muchas cosas. Entonces es una pequeña forma de tratar de contribuir al relato del país desde el
del pedazo de una pequeña ciudad, contando la historia que pasó allá y pues tampoco me quería meter en un análisis más complejo del conflicto, que pues que lo es, pero creo que es una pieza, ¿no? Es una pieza de muchas que es válido, ¿no? También contarla. A ver, yo también, pues yo quedé con la curiosidad, ya que vos decís que es el primer largometraje y la verdad, pues la calidad es altísima. Entonces yo tenía como esa pregunta de cómo fue ese proceso cinematográfico tuyo, o sea, cómo llegas a este proyecto tan grande. Y también, por otro lado, también quería preguntar cómo fue cómo se llega al presupuesto de esta película, porque para hacer algo también de esta calidad, obviamente se nota que necesitaron como ese patrocinio y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso también? Tenía esas dos preguntas. A mí me gusta mucho contar estas historias para que la gente que le gusta hacer cine se anime a hacerlo, porque pues, sí es difícil, pero no es imposible. Entonces, yo lo primero que hice fue comprar una cámara. De eso hablábamos hoy con Víctor, que hay muchos premios a nivel nacional, el FDS y esos que son unos premios de 1.000 millones y todo, pero si uno está ilusionado a un premio de esos, de pronto no sale y lo más probable es que no, porque hay gente muy capaz compitiendo y es un concurso y si no sale tiene que tener otro plan. Y yo digo que el plan B tiene que ser esos concursos y el plan A tiene que ser una forma donde se pueda utilizar los recursos que uno tiene y sacarle provecho, no sé, a los amigos, a las cosas. Por ejemplo, si uno tiene acceso a este teatro, pensar en una historia que puede pasar en este teatro y puede ser hasta interesante utilizando esto. Entonces, lo que hice fue, tenía un pequeño lote, lo vendí y con eso compré una cámara que era más o menos profesional para la época y con eso la iba a hacer. Pero había mandado el guión al FDC y ganamos un premio de desarrollo. Pero en ese tiempo no nos dieron, eran 200 y polla de millones, que en realidad es muy poco. Y sí, no, producción de largometraje. Ajá. Y entonces con eso pudimos cambiar la calidad de la cámara. Trajimos con unos amigos una Red One, que era la primera cámara que llegó a Colombia. Llegaron creo que 2 al tiempo y hubo mucho tiempo que no hubo más de esas cámaras, porque esas cámaras se las sacaba con $1.000, se las pedía y la gente no creía en esa cámara, pensaban que era un fake. Entonces después cuando se dieron que esa cuenta, todo el mundo decía, la cámara, la red, y la teníamos allá en Ipiales. y entonces el lente, compré un lente muy viejo de los años 60, 70, era un lente Zoom, Angenius, y lo compré en Estados Unidos por internet. Grandísimo, la cámara quedaba pesadísima con todo eso. Entonces ya era un problema, porque yo quería una cámara más ágil, pero entonces me adapté a la cámara y hice la película como más relajada. Entonces, y fue mejor, porque en ese tiempo había como una moda de tener toda la cámara al hombro y empezaron a moverla, y ¿no? Fue una época que se hizo mucho cine con cámara en mano, pero esa cámara era muy pesada y me pareció más bonito llevarla los planos como con más suavidad, y creo que pues mejor en trip o los planos o sea, traté, no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, que los actores hacían lo que tiene que hacer la cámara. Por decir, cuando hay un plano que están los 2 actores, así, la cámara está acá. Como les decía, la cámara era súper pesada y no tenía portafiltros. Teníamos que hacer un poco o sea, por ahí hay unas fotos, que era una cosa grandísima. Entonces, están los 2 actores cuando está el papá del niño y llega el tío a decirle que dónde está el niño. Y después le dice, mire, tengo un plan, saquemos droga, y el papá se pone bravo, esa escena. Entonces, en esa escena están los 2 así, pero no sé cómo explicar. O sea, están de frente, ¿no? La cámara soy yo, están de frente. Entonces, gracias. Yo soy la cámara, están de frente. Entonces llega el uno, y le dice, miren cómo están, ahí estamos en un plano de 2. Después el otro le dice, miren, hagamos un plan, saquemos plata. Llega el otro, se pone acá y se pone así, queda plano contra plano. Entonces, ¿cómo se le ocurre sacar eso? Y el otro, no, se voltean así, y plano contra plano.
sea, lo que tenía que hacer la cámara lo hacían los actores, se movían los actores y hacían así. Entonces traté de hacer muchas cosas así y el problema era que a veces se equivocaban porque no son actores profesionales, entonces los planos muy largos era difícil, aunque el papá y el tío eran muy buenos actores, ellos sí podíamos hacer todo eso. Entonces se trataba de sacar de lo que es una falencia que se vuelva una ventaja y solucionar problemas, no llorar sobre el problema, siempre pasaba un problema, siempre faltaba algo y tratábamos de buscar como la solución. Y ese fue como la clave, ¿no? para hacer la película. Y otra cosa que yo también pensaba es que la película es una película sencilla y me pasó algo con el sonidista de la película. El sonidista nunca había hecho sonido, nunca había sido director de sonido, siempre era asistente. Entonces le dije que por primera vez lo hiciera en mi película y nos cobraba muy barato. Entonces, como la película no conseguía plata, pasaron como 2 o 3 años y él ya alcanzó a hacer 3 películas y hasta ganó un premio a mejor sonidista. Y ya estaba muy cotizado, entonces le dijimos que no, yo me voy por el mismo precio. Miguel se llama, Miguel Vargas, es un excelente sonidista, el sonido directo, el montaje lo hizo Ramiro Fierro, pero el sonido directo lo capturó él, entonces él se fue y nos ayudó mucho y me decía, esto no es una película, tú siempre dices que es una película sencilla, pero de pronto es en el relato, sí, pero hacerla no era sencillo, hay escenas en volcanes, la laguna del final es la boca de un volcán. Tuvimos que subir los equipos hasta allá arriba, alquilamos unos caballos. La otra escena que les decía es otro volcán, son 3 volcanes, el laboratorio que se incendia, un cultivo de amapolas. Decías, eso no es una película sencilla. Pero pues vuelvo y repito, son cosas que estaban a la mano y teníamos como toda la energía para hacerlo. Y yo creo que pues, si se pone mucho empeño en las cosas y uno es terco, o sea, la terquedad es un defecto, ¿no? Generalmente, ¿no? Casi siempre es un defecto, pero para el cine se vuelve una virtud, porque de otra manera no pueden salir los proyectos si no es estarle dando siempre.